Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos, extractos y estudios clínicos que abordan un concepto que, bueno, francamente, deja a uno sin palabras. Hola. Sí, es un volumen de información que impone bastante. Desde luego. El tema central de hoy es la sequía corporal. O sea, estamos hablando de una deshidratación crónica a nivel celular. Y fíjate, las estimaciones iniciales de estas investigaciones señalan que un 75% de la población sufre esta condición en silencio. Es una barbaridad. Es decir, la inmensa mayoría de la gente funciona en un estado de emergencia perpetuo sin siquiera saberlo. Y lo más impactante de las fuentes que hemos recopilado es cómo los líquidos que ingerimos a diario están secretamente dictando los niveles de estrés, acelerando el envejecimiento celular e incluso, según apuntan los textos, sentando las bases anatómicas para el desarrollo de enfermedades graves. Sí, es un cambio de paradigma total respecto a lo que solemos escuchar. Totalmente. Hoy vamos a analizar detalladamente el estrés hídrico, el verdadero impacto de bebidas como el café o los refrescos y las sorprendentes toxinas que se ocultan en el agua del grifo y en los envases de plástico. Vale, vamos a desgranar todo esto. Vamos a desgranar todo esto con calma porque la cantidad de información es abrumadora. Es un tema verdaderamente complejo y fascinante. Y antes de sumergirnos en la bioquímica de todo esto, creo que es vital establecer cómo vamos a abordar esta información. Claro, es importante dejar eso claro desde el principio. Nuestro propósito hoy es desmenuzar estrictamente la ciencia, las cifras y los mecanismos clínicos que presentan estas investigaciones, para entender cómo funciona la hidratación a nivel microscópico, dejando cualquier tipo de recomendación o respaldo médico en la puerta. Exacto. Actuamos simplemente como traductores de los datos presentados por los autores de estos estudios, explorando el porqué detrás de sus afirmaciones de manera totalmente imparcial. No tomamos partido, solo exponemos lo que dicen las fuentes. Exactamente. Somos los guías en esta expedición a través de los datos. Y para empezar con la pieza central del rompecabezas, quiero que nos enfoquemos en el cerebro. Hay una estadística en las notas de investigación que resulta verdaderamente asombrosa. Adelante con ella. Pues a ver, el cerebro humano contiene el 20% de toda la sangre que circula por el cuerpo y sus células están formadas en un 85% por agua. Ahora bien, siempre se ha enseñado que el cerebro funciona quemando glucosa, como si fuera un motor de combustión. La típica analogía del azúcar como combustible, sí. Eso es. Sin embargo, las fuentes afirman que sus necesidades energéticas no se satisfacen solo con azúcar, sino con energía hidroeléctrica. Hablan de que la ósmosis celular genera voltaje. Un momento, ¿cómo genera energía el agua exactamente? Es literalmente como tener mini centrales hidroeléctricas dentro de la cabeza. Esa analogía de la central hidroeléctrica es sumamente precisa para ilustrar el mecanismo. Lo fascinante de esto es que, a nivel celular, el agua no es solo un líquido pasivo en el que flotan las cosas. Ya no es solo relleno. Exacto, es un medio activo. Cuando el agua fluye a través de la membrana celular mediante el proceso de ósmosis, ese propio movimiento físico y químico a través de canales microscópicos acciona unas bombas iónicas que generan energía hidroeléctrica real, un voltaje celular. Madre mía. Es la misma lógica que usar el flujo de un río para mover una turbina. Por lo tanto, cuando hay una escasez de agua en el tejido cerebral, esa generación de energía cae en picado de forma inmediata. Claro, el río se seca y las turbinas se detienen. Y los estudios mencionan que el impacto de esto es rapidísimo. Sí, los síntomas no tardan en aparecer. De hecho, los datos revelan que apenas un 2% de pérdida de agua en el cuerpo es suficiente para bloquear la memoria a corto plazo y causar dificultades reales para resolver problemas matemáticos básicos o incluso para enfocar la vista al leer texto en la pantalla de un ordenador. Es una caída de rendimiento instantánea, totalmente. Y esa caída de voltaje tiene consecuencias psicológicas directas. Según la fuente, esta falta de energía hidroeléctrica debilita las funciones neurológicas vitales. O sea, afecta al estado de ánimo. Y tanto, es precisamente esa incapacidad física de las células para generar energía lo que comúnmente se diagnostica desde fuera como depresión, ansiedad severa, fatiga incomprensible o ataques de pánico. ¡Wow! El individuo simplemente no tiene la energía biológica a nivel celular para procesar los retos del entorno. Además, el texto vincula esto directamente con el síndrome de fatiga crónica. Cuando hay una deshidratación progresiva, el cerebro se vuelve incapaz de eliminar sus propios productos de desecho metabólico. A ver, es como si los camiones de la basura no pudieran pasar a recoger los residuos porque las calles de la ciudad están completamente bloqueadas y secas.
Esa imagen mental es perfecta. Esa congestión cerebral explicaría esa sensación de mente espesa que describen los pacientes en los estudios. Pero lo interesante del análisis es que plantea que este colapso no es reversible. No, para nada. Sugiere que al detener el bombardeo de estimulantes e iniciar una hidratación profunda, la limpieza se reanuda y los síntomas pueden remitir de forma espontánea. Sin embargo, si esa sequía continúa, el cuerpo no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Claro que no. Entra en un modo de supervivencia extremo. Entonces, ¿qué ocurre exactamente a nivel hormonal cuando el cuerpo detecta que no hay suficiente agua? Pues entra en lo que los investigadores describen como un estado de pánico sistémico. El cuerpo humano trata la deshidratación severa exactamente igual que si estuviera enfrentando una hambruna letal o el ataque de un depredador. Se encienden todas las alarmas. Así es. Se desencadena una cascada hormonal masiva orientada a la preservación. El organismo moviliza adrenalina para mantener el estado de alerta, secreta endorfinas masivamente para que el individuo pueda soportar el dolor y el malestar general que causa la sequía y libera cortisona. Cortisona. Sí, y la función de la cortisona aquí es crítica. Se encarga de descomponer los tejidos y movilizar las reservas de energía de emergencia del propio cuerpo para mantener los sistemas vitales funcionando a toda costa. Y aquí es donde los documentos hacen una observación muy llamativa sobre ciertos tratamientos médicos. Hablan de cómo muchas enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple suelen tratarse con medicamentos basados precisamente en la cortisona. Un dato muy revelador. Según los textos, estos tratamientos proporcionan una mejora inicial muy notable, una especie de inyección de vitalidad, pero porque los investigadores advierten que esto es una ilusión a largo plazo. Porque esos medicamentos basados en cortisona están imitando y forzando la respuesta de emergencia del cuerpo. Proporcionan un alivio temporal porque le ordenan al organismo que queme furiosamente sus últimas provisiones de nutrientes y energía almacenada. Están agotando la batería de reserva. Literalmente. Pero según advierte la fuente original, el éxito clínico aparente de ese medicamento dura únicamente lo que tardan en agotarse por completo esas reservas nutricionales. Una vez que el almacén se vacía, la estructura celular apenas puede mantenerse en pie y los síntomas de la enfermedad original regresan de forma mucho más agresiva. ¡Qué barbaridad! Y este no es el único mecanismo de emergencia. Durante la deshidratación, el volumen total de sangre en el cuerpo disminuye, simplemente porque hay menos líquido. Claro. Y el cuerpo necesita mantener la presión sanguínea pase lo que pase, para que el oxígeno llegue al cerebro. Y aquí entra en juego una hormona llamada vasopresina, segregada por la glándula pituitaria. Exactamente. Los estudios explican que la vasopresina contrae los vasos sanguíneos y las arterias. Es exactamente el mismo principio mecánico que cuando se tiene una manguera de jardín con muy poca agua. Si se pone el pulgar en la boquilla para estrechar la salida, el agua sale disparada con mucha más presión. Es un ejemplo físico perfecto. La vasopresina estrecha el diámetro de las tuberías humanas para garantizar que, aunque haya menos líquido, éste se inyecte con la fuerza suficiente para filtrarse a través de las membranas de las células críticas, como las del cerebro o el corazón. Tiene sentido. Pero claro, mantener todo el sistema circulatorio constreñido y bajo una tensión antinatural de forma constante tiene un coste severo. El resultado directo e inevitable de esta acción, según los estudios analizados, es el desarrollo de hipertensión arterial crónica. ¡Madre mía! E incluso se extiende a otros sistemas. Los conductos biliares en el hígado también se contraen para conservar agua, lo que provoca la cristalización de la bilis y es la causa directa, según el texto, de la formación de cálculos biliares. Si el agua es el combustible fundamental para que este complejo sistema no colapse y genere hipertensión, resulta inevitable preguntarse qué pasa con todo lo demás que bebemos a lo largo del día para mantenernos en pie. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda, es la parte que más suele sorprender. Porque solemos recurrir a líquidos que creemos que nos hidratan, pero que los estudios catalogan como auténticos saboteadores. Empecemos explorando cómo interactúa el alcohol con esta maquinaria, porque parece ser el antagonista perfecto de lo que acabamos de explicar. Lo es, a un nivel bioquímico muy preciso. El texto explica que el alcohol inhibe directamente la secreción en el cerebro de esa misma hormona de la que hablábamos, la vasopresina. O sea, anula el mecanismo de defensa. Totalmente.
Al bloquear este mecanismo de retención de líquidos, los riñones empiezan a expulsar agua de forma descontrolada. Esto provoca una deshidratación celular inmediata y extrema. Lo que popularmente se experimenta como la clásica resaca acompañada de dolor de cabeza no es más que el resultado de un cerebro que literalmente ha perdido volumen. Se encoge. Se encoge, sí, debido a la dramática escasez de agua en su tejido. Y para paliar el estrés de esa sequía interna constante, el organismo de un consumidor frecuente segrega más endorfinas, lo que el documento vincula directamente con el ciclo de adicción del alcoholismo. Es decir, el dolor de cabeza de la resaca es el cerebro tirando de las membranas que lo recubren porque se ha deshidratado. Resulta fascinante verlo desde esa perspectiva. Es pura mecánica biológica. Pero pasemos al gran protagonista de las mañanas, la cafeína. Café, té, bebidas energéticas. La gente asume que una taza de café hidrata porque, al fin y al cabo, es casi todo agua. ¿Cómo es posible que beber un líquido termine dejándonos con menos agua de la que había al empezar? ¿Cuál es el mecanismo que convierte a la cafeína en una toxina, según estos textos? El problema reside en cómo el hígado y los riñones identifican la molécula de cafeína. La reconocen como una toxina nerviosa que debe ser eliminada del torrente sanguíneo a la mayor brevedad posible. Como si fuera un veneno. Prácticamente. Y el proceso de eliminación requiere un volumen de líquido mucho mayor que el que aportaba la propia bebida. Los datos clínicos de las fuentes son sumamente específicos. Por cada taza de café o té negro que se consume, el cuerpo requiere invertir hasta 3 tazas de agua de sus propias reservas solo para lograr procesar y expulsar esa cafeína. Es un balance negativo automático. ¿Y qué hay de esa explosión de energía que sentimos a los 10 minutos de tomar un café? Si nos está deshidratando, ¿por qué uno se siente tan alerta? Porque es una falsa ilusión de vitalidad. Esa energía repentina no es combustible real aportado a la célula. El texto sostiene que es, de nuevo, una respuesta inmunológica de alarma generada por las glándulas adrenales. Otra vez el estado de emergencia. Exacto. El cuerpo entra en alerta tóxica, extrae agua del interior de las células para diluir la cafeína en la sangre y fuerza un estado de vigilia estresante. Queda temporalmente despejado, sí, pero profundamente deshidratado y agotado a nivel celular profundo. Es pedir un préstamo rápido con unos intereses biológicos altísimos. Y si esto ocurre con el café, el análisis que hacen las investigaciones sobre los refrescos y las bebidas carbonatadas alcanza un nivel que parece de ciencia ficción distópica. Los datos sobre los refrescos son muy contundentes. Los documentos se centran mucho en el trabajo del Dr. Peter Piper, que es catedrático de biología molecular en la Universidad de Sheffield. Su investigación examina un conservante muy específico, el E211, también conocido como benzoato sódico. Está en todas partes. Refrescos de cola, naranjadas, bebidas dietéticas. Un aditivo omnipresente, sí. El estudio advierte que cuando este conservante entra en contacto con la vitamina C, que suele añadirse a estas bebidas, ocurre una reacción química preocupante. ¿Qué es exactamente lo que se forma ahí dentro? Bajo ciertas condiciones, la mezcla de ácido ascórbico, que es la vitamina C, y el benzoato sódico genera benceno. El benceno es un compuesto químico volátil catalogado universalmente como cancerígeno. ¡Wow! Pero el equipo del Dr. Piper descubrió algo aún más insidioso a nivel celular. Concluyeron que el benzoato sódico ataca de forma directa a un área muy específica de nuestra biología, la mitocondria. Las mitocondrias son las pequeñas centrales eléctricas que existen dentro de cada una de nuestras células, encargadas de procesar el oxígeno. ¿El verdadero motor? El estudio demuestra que el E211 daña severamente el ADN mitocondrial, hasta el punto de paralizar su función. El texto asocia esta destrucción sistemática de las centrales energéticas celulares con un aceleramiento masivo del envejecimiento y con enfermedades neurodegenerativas graves, como el Parkinson. Literalmente, se está apagando el motor de las células. Ingerir un refresco y apagar la respiración celular, tela. Y por si la toxicidad molecular no fuera suficiente, hay otro factor mecánico brutal que el cuerpo debe gestionar: la acidez extrema. El problema del pH. Eso es. El nivel de pH de estas bebidas es tan bajo, tan ácido, que el texto proporciona una proporción que resulta difícil de creer. Para neutralizar el ácido de una sola lata estándar de refresco de cola, el organismo requeriría el equivalente a 32 vasos de agua pura con un pH fuertemente alcalino, concretamente un pH de 9. Una cantidad inviable en la práctica.
Evidentemente, nadie se bebe 32 vasos de agua alcalina después de un refresco. Entonces, ¿cómo sobrevive la sangre a esa inundación de ácido sin volverse tóxica? ¿De dónde saca el cuerpo esa alcalinidad? Tiene que saquear su propia estructura anatómica. La sangre humana debe mantenerse siempre en un pH muy estrecho, alrededor de 7,4. Si la acidez de la bebida amenaza con bajar ese nivel, es una urgencia médica inmediata para el cuerpo. No puede permitirse ese desequilibrio. Como no dispone de esos 32 vasos de agua alcalina, se ve obligado a robar barreras minerales altamente alcalinas de su propia estructura ósea. Extrae activamente minerales vitales, principalmente calcio y magnesio, directamente de los huesos y de los dientes. Los disuelve y los inyecta en el torrente sanguíneo simplemente para amortiguar el ácido del refresco y mantener la química de la sangre en un nivel compatible con la vida. Básicamente, la estructura ósea se disuelve a sí misma para actuar como escudo contra una lata de refresco. Y las estadísticas de los estudios epidemiológicos de la Universidad de Medicina de Boston, citados en los documentos, respaldan el impacto de todo esto a gran escala. Consumir tan solo una lata al día, ya sea la versión azucarada o la versión light dietética, dispara en un 46% el riesgo de padecer síndrome metabólico y aumenta un 31% el riesgo de obesidad. Las cifras hablan por sí solas. Ante este panorama desolador en el pasillo de las bebidas, cualquiera pensaría que la solución lógica y segura es ir a la cocina y beber agua del grifo. Pero los textos también echan por tierra esa tranquilidad. Abordan un dilema inmenso con la forma en que potabilizamos el agua, concretamente con el uso del cloro. Mencionan un estudio epidemiológico masivo, realizado en 56 ciudades diferentes, y las cifras son escalofriantes. Ciertamente, los datos epidemiológicos sobre el agua clorada son un punto de inflexión en estos documentos. El propósito del cloro es indiscutible: matar bacterias y prevenir enfermedades infecciosas, lo cual ha salvado millones de vidas. Por supuesto, eso no se debate. Sin embargo, el estudio en esas 56 ciudades revela los daños colaterales a largo plazo de ingerir este desinfectante químico a diario. Las estadísticas de la fuente muestran que el consumo continuado de agua del grifo clorada aumenta en un 48% el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Y en el caso específico de las mujeres, los datos reflejan un aumento del 90% en el riesgo de padecer cáncer de esófago. Y hay un detalle en las investigaciones de las instituciones japonesas que me parece el colmo de la ironía. Resulta que intentar llevar un estilo de vida saludable lavando verduras frescas bajo el grifo puede desencadenar una reacción tóxica. Pero cuando esos fitoquímicos entran en contacto con el cloro del agua corriente, interactúan y se transforman químicamente en algo llamado compuestos MX. ¿Qué impacto real tienen estos agentes mutágenos en el cuerpo? Los compuestos MX, que responden a las siglas de agentes mutágenos desconocidos, son subproductos de la desinfección extremadamente reactivos. Aunque se generan en cantidades microscópicas, su nivel de toxicidad es altísimo. ¿Y qué hacen exactamente? Lo que hacen es unirse directamente al ADN de las células expuestas, causando alteraciones en la secuencia genética. Es una paradoja trágica. En el intento de limpiar los pesticidas de una ensalada para mejorar la salud, la interacción con el cloro del grifo sintetiza nuevas toxinas ambientales. Increíble. Y este punto es crucial porque subraya el inmenso potencial protector del agua pura. Las mismas investigaciones destacan que cuando el organismo recibe agua verdaderamente limpia, su capacidad de autodefensa es asombrosa. De hecho, señalan que beber simplemente 5 vasos de agua pura al día logra reducir el riesgo de padecer cáncer de colon en un espectacular 45%. Casi reducir a la mitad la probabilidad de un cáncer severo solo bebiendo agua limpia. Esto nos lleva inevitablemente a la búsqueda de soluciones reales. Si el agua del grifo presenta estos riesgos, los documentos hacen un repaso muy exhaustivo de los sistemas de purificación domésticos. Analizan varias opciones, ¿sí? Se adentran en la mecánica de la filtración, descartando las jarras de carbón activo básicas como insuficientes y apuntando hacia sistemas más avanzados. Hablan de tecnologías que disocian minerales con impulsos eléctricos para evitar acumulaciones calcáreas, pero donde hacen mayor hincapié para eliminar elementos como el cloro pesado y los metales es en la ósmosis inversa. ¿Cómo funciona conceptualmente esta tecnología frente a un filtro normal de cocina? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia de la purificación a nivel molecular, un filtro de carbón tradicional simplemente absorbe ciertos químicos mientras el agua fluye libremente.
La ósmosis inversa, por el contrario, fuerza físicamente el agua bajo alta presión a través de una membrana semipermeable microscópica. O sea, un filtro muchísimo más fino. Exacto. Los poros de esta membrana son tan increíblemente finos que permiten el paso de las moléculas de agua pura, pero bloquean físicamente el paso de contaminantes más grandes, metales pesados, restos de medicamentos y compuestos como el cloro, dejándolos atrás para ser desechados. Es un método de purificación mecánica sumamente riguroso. Y hablando de agua pura, el texto dedica una sección muy específica al agua destilada, que es agua convertida en vapor y luego condensada, dejando atrás absolutamente todo. Hay mucho debate sobre si es la panacea o un peligro, y el análisis de las fuentes es muy revelador. Afirman que es una herramienta fantástica, pero solo para desintoxicaciones breves y controladas. ¿Por qué resulta peligroso beber agua destilada de forma continua durante meses o años? Actúa como una esponja. Justo. Cuando se ingiere agua destilada en un proceso breve de desintoxicación, actúa como un imán potentísimo que atrapa y arrastra las toxinas acumuladas fuera del organismo. Sin embargo, si se consume a largo plazo, ese mismo magnetismo se vuelve en contra del cuerpo. El agua destilada comenzará a robar de forma activa minerales y electrolitos vitales de las propias células y tejidos del cuerpo. Desmineraliza el organismo. Así es, extrayendo magnesio, sodio y potasio necesarios para el ritmo cardíaco, lo que puede derivar en arritmias e hipertensión. Además, debido a su pureza extrema, en cuanto entra en contacto con el aire ambiente, absorbe dióxido de carbono instantáneamente, volviéndose altamente ácida. Es decir, el agua intenta comerse el entorno para estabilizarse. Pero el autor de los textos ofrece un truco biológico fascinante para neutralizar este efecto y remineralizarla en casa. Sugiere que para volverla segura para el consumo diario, basta con añadir a la jarra de agua destilada 3 o 4 granos de arroz basmati crudo y una pequeñísima pizca de sal marina no refinada. Es un enfoque muy práctico. Esos mínimos elementos son suficientes para devolverle la huella mineral al agua, estabilizar su pH y evitar que actúe como una sanguijuela en el cuerpo humano. Para cerrar este círculo de cómo y qué bebemos, hay que abordar el elefante en la habitación de la civilización moderna, los envases de plástico. Otro gran factor de riesgo según los estudios. Porque incluso si conseguimos el agua más pura del planeta, el contenedor puede arruinarlo todo. El texto lanza una alerta roja sobre las botellas de plástico blando transparente, advierte sobre la liberación de ftalatos, porque el cuerpo reacciona ante estos compuestos de los plásticos blandos, generando, entre otras cosas, aumento de peso y celulitis. Los ftalatos son compuestos químicos plastificantes que se utilizan para dar flexibilidad al material de la botella y se filtran lentamente hacia el líquido, especialmente con cambios de temperatura. Cuando la botella se calienta en el coche, por ejemplo. Eso es letal. Cuando estas sustancias ingresan al organismo, el sistema inmunológico no reconoce esa firma química artificial. No sabe cómo metabolizarla ni cómo expulsarla eficientemente por las vías urinarias. Como mecanismo de defensa, para proteger los órganos vitales de esta toxina circulante, el cuerpo toma una decisión drástica. Envuelve y encapsula esos ftalatos en nuevas células grasas. Las aísla. Las aísla lejos del torrente sanguíneo principal, lo que inevitablemente se traduce en una retención de grasa tércar, aumento de peso celular y tejido adiposo denso crónico. Y el panorama no mejora con los plásticos duros y reutilizables, esos envases rígidos que mucha gente usa en la oficina o el gimnasio. Los estudios son muy firmes respecto al famoso BPA, el bisfenol A. Lo catalogan como un alterador endocrino masivo. Sí, los disruptores endocrinos. Esto significa que la estructura química del plástico imita a las hormonas humanas, concretamente a los estrógenos, hackeando el sistema glandular. Las fuentes vinculan directamente la exposición crónica al BPA de estos envases rígidos con graves daños reproductivos, casos de pubertad precoz, desarrollo de fibromas e incluso un aumento exponencial en el riesgo de ciertos tipos de cáncer hormonodependientes. La conclusión es dura. El envase que utilizamos para hidratarnos está lenta y silenciosamente contaminando nuestra biología fundamental. Es una interferencia estructural profunda. Nos muestra cómo elementos de conveniencia industrial moderna están en constante colisión con una biología que evolucionó para interactuar exclusivamente con recursos naturales no procesados. Para asimilar todo esto, hagamos un rápido repaso mental de las cifras que hemos manejado, porque es vital retener esto. Un 75% de las personas sufre deshidratación crónica, según las fuentes.
Y atención a este dato que mencionan los estudios. Un 37% tiene el mecanismo de la sed tan debilitado que lo confunde sistemáticamente con hambre. De hecho, los informes apuntan que un vaso de agua sacia el hambre nocturna en casi un 100% de los casos. Es un cruce de señales biológicas asombroso. Totalmente. Además, hemos visto que apenas un 2% de pérdida de agua dificulta resolver problemas matemáticos básicos. Pero por el lado positivo, beber 5 vasos de agua pura al día reduce el riesgo de cáncer de colon en un 45%. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente? El recorrido a través de estos estudios ha modificado por completo el paradigma sobre algo tan cotidiano como beber un vaso de agua. Desde luego que sí. Hemos descubierto que el cerebro no es solo un consumidor de glucosa, sino una intrincada central hidroeléctrica que depende del flujo constante de agua celular pura para evitar caer en estados paralizantes de ansiedad y fatiga. Hemos analizado cómo la sequía interna obliga al sistema vascular a comprimirse de forma desesperada, generando hipertensión, solo para mantener el filtro vital funcionando. La supervivencia a cualquier precio. Y también hemos expuesto la química destructiva que esconde un simple refresco dietético y el altísimo precio óseo que el cuerpo paga para neutralizarlo, junto con la amenaza mutagénica que surge al lavar vegetales en agua clorada. Todo esto demuestra que la hidratación correcta es, según estos textos, la herramienta de salud preventiva más poderosa que existe. Sin duda. Y esto plantea una cuestión muy importante para reflexionar a fondo por parte de quienes nos escuchan. Los datos revelan que el organismo humano ha sido sometido a un nivel de estrés ambiental tan severo que sus alertas de supervivencia más básicas se han cortocircuitado. Como lo de confundir la sed con el hambre. Exactamente. Nos vemos impulsados a buscar comida y a sobrealimentar un cuerpo que en realidad clama desesperadamente por hidratación celular. Si esta maquinaria biológica perfecta puede llegar a equivocarse en una señal vital tan elemental, cabría preguntarse qué otras necesidades instintivas, profundas y primitivas podríamos estar malinterpretando. Es una buena pregunta. Quizá la verdadera necesidad de descansar el sistema nervioso, la urgencia de movernos físicamente o incluso el impulso vital de conectar genuinamente con otras personas se estén silenciando diariamente bajo una montaña de soluciones o estimulantes artificiales, simplemente porque hemos olvidado por completo cómo escuchar y descifrar el idioma original de nuestra propia biología.